palabra, menos ruido. Bienvenidos a nuestro nuevo espacio, Más Palabra, Menos Ruido, en el que estaremos todos los miércoles con varias series de prédicas y enseñanzas donde aprenderemos más y profundizaremos acerca de Dios y su palabra. De esta manera callaremos al mundo y todos los ruidos de los que quiere llenarnos a diario. Te recomendamos que puedas tener tu Biblia y un cuaderno donde puedas llevar tus apuntes y así registrar todo aquello que el Señor quiere enseñarte hoy. Todos los miércoles a las 7 p.m. hora Colombia y 8 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Recuerda, más palabra, menos ruido. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos muy felices de que estén aquí conectados con nosotros. Y bueno, como mi mamá lo decía hace un momento, hoy vamos a iniciar una nueva serie. En esta serie vamos a hablar acerca de la gracia. Y bueno, no sé si tú alguna vez has oído sobre la gracia, me imagino que sí, algún comentario o alguna frase, algo relacionado con esto. Y creemos que es muy importante hablar acerca de esto. Entonces, bueno, el título de esta nueva serie es ADN de Dios. Y para este título para esta serie tenemos una frase y es: la gracia no es una ideología, no es un cuento, no es una doctrina, es una persona y se llama Jesús. Y con esta frase podemos darnos cuenta que hay muchas ideas erróneas, equivocadas acerca de la gracia. Y es algo, digamos que delicado, porque la gracia es algo necesario, es algo fundamental en nuestras vidas. Y bueno, los siguientes miércoles estaremos entonces hablando acerca de esto en Más Palabra, Menos Ruido, que sabemos que estos miércoles vamos a estar entonces estudiando la palabra de Dios. Y esta primera parte de esta serie la hemos titulado ¿Qué es la gracia? Entonces vamos a hablar para entender qué es la gracia, qué es esto tan importante que tenemos que conocer y que es tan fundamental para nuestras vidas. Entonces comencemos. La gracia de Dios se basa en su carácter, su naturaleza, no en nuestro desempeño o nuestra conducta. Entonces lo primero que tenemos que entender es que nuestro desempeño o nuestra conducta no nos va a llevar a la gracia de Dios, sino que la gracia de Dios ya está. ¿Y por qué está? Bueno, ya vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero ya está. Y aquí podemos ver de hecho el título de la serie. Bueno, vuelvo y digo, se llama ADN de Dios. Y como la gracia de Dios está basada en su carácter y en su naturaleza, por lo tanto esta gracia es el ADN de Dios. Pero bueno, ya en otro miércoles hablaremos más profundamente acerca de esto. La gracia también la podemos entender dentro de las dispensaciones, algo que llamamos dispensaciones. ¿Pero qué son las dispensaciones? Las dispensaciones son periodos de tiempo de la historia en las que vemos el carácter de Dios hacia el hombre, o sea, es el trato de Dios hacia el hombre. En el hebreo, para gracia, encontramos la palabra chen. En el Antiguo Testamento, bueno, hay que aclarar esto, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo originalmente. Y la palabra la palabra gracia en hebreo es chen, que significa mostrar favor. Ahora hay una diferencia entre la gracia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Básicamente la diferencia es que la gracia en el Antiguo Testamento es un poco más limitada, digámoslo de alguna forma. Sin embargo, significa mostrar favor en el Antiguo Testamento. Y la primera vez que la encontramos es en Génesis 6:8, que es cuando nos está narrando Moisés y nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y para el Nuevo Testamento, para el Nuevo Pacto, que fue escrito, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, encontramos la palabra charis. Y esta sí es una palabra mucho más amplia. Y significa favor, placer, es un regalo, es un beneficio dado por Dios hacia nosotros que nos hace admisibles. Y la primera vez que lo encontramos en el Nuevo Testamento es en Lucas 1:30. Creo que no lo escribí, pero
recuerden, en el Antiguo Testamento es en Génesis 6:8 y en el Nuevo Testamento es en Lucas 1:30. Espero que tengas ahí tu Biblia y que cuaderno donde puedas anotar para que pues así pueda ser más preciso, porque pues creo que es importante que nos quedemos con aquello que Dios quiere darnos el día de hoy. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, creo que entendemos que es algo importante hablar acerca de la gracia. Y bueno, amado Padre, gracias te damos, Señor, por este momento, gracias te damos porque una vez más podemos estar aquí reunidos, Señor, en transmisión, Padre bueno, para escuchar de ti, Señor, para recibir aquello que tú tienes para darnos el día de hoy, Señor. Te pido que abras, abras nuestro entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo traiga revelación, que tu Espíritu Santo traiga conocimiento, Señor, y podamos ir más allá en tu palabra, conocer más realmente quién eres y más de tu favor, de tu gracia, de ese tu carácter, Señor. Gracias, amado Padre, porque tú eres, Señor, quien habla en este momento, amado Dios, y no soy yo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú haces la obra en cada uno de nosotros. Amén. Bien, siguiendo con lo que veníamos hablando, la gracia entonces es un tema muy importante, no solo para la iglesia, sino también para el mundo, para las demás personas. ¿Y por qué es importante? De hecho, yo considero personalmente que todos en algún momento de nuestras vidas debemos escuchar de la gracia, porque la gracia, podría decirlo yo, que es todo. La gracia es el comienzo de todas las cosas. Y de hecho no se puede mencionar a Jesús sin mencionar la gracia, pero tampoco se puede mencionar la gracia sin mencionar a Jesús, porque, bueno, como en la frase del principio, entendimos que la gracia es una persona y es Jesús. Y como lo dice John Bevere, dice, la gracia es uno de los conceptos más malinterpretados hoy en día en la iglesia y sin embargo es uno de los más importantes. Entonces, eso es una situación que pues vemos a lo largo de la historia. La gracia ha sido malinterpretada en la iglesia y eso ha llevado a muchas personas a mezclar gracia con algo que llamamos ley, y ya vamos a hablar un poco acerca de la ley, pero es un error fatal porque la gracia es lo que nos permite a nosotros, me voy a adelantar un poquito, es lo que nos permite a nosotros ser aceptos delante de Dios, y la ley hace todo lo contrario. Más bien la ley como que no nos da esa oportunidad de ser aceptos delante de Dios. Quiero que vayamos a segunda de Pedro 3, versículo 17 al versículo 18. Si puedes, si tienes tu Biblia ahí y lo buscas, y si no, bueno, voy y busca una Biblia, o si no, aquí en la pantalla lo puedes leer, entonces no te preocupes. Y dice así: queridos amigos, con esto quedan advertidos. Bueno, antes de esto, perdón, está hablando Pedro en segunda de Pedro, en la carta que escribió, segunda carta que escribe él con su propio nombre, pero el caso es que aquí está hablando en general, específicamente en la segunda carta de Pedro, está hablando a todos los cristianos del mundo, y eso pues va hacia nosotros también en la actualidad. Entonces les está diciendo y les está anunciando que Jesús va a venir y va a reinar con su iglesia, y también que la iglesia será raptada, ¿verdad? Entonces él les está advirtiendo precisamente de que en estos últimos tiempos encontraremos falsos maestros, falsos profetas y personas que se van a levantar en contra de la palabra de Dios para engañarnos, básicamente eso. Entonces dice así, ahora sí: queridos amigos, con esto quedan advertidos, así que cuídense mucho, no sea que los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios, cosa que pasa mucho hoy en día lastimosamente. Mejor dejen que el amor y el conocimiento de la gracia que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Me gusta mucho como lo dice en la traducción en lenguaje actual, que es la que acabo de leer, pues porque creo que es muy clara. Nos está diciendo que habrán personas que se van a levantar en contra, que nos van a querer engañar, que van a
tomar lo que está en la Biblia, la gracia precisamente, y la van a cambiar de contexto completamente. ¿Para qué? Para que nosotros seamos engañados, para que nos lleven a otras cosas que son falsas, pero nos dice claramente, no se dejen engañar por eso, sino que más bien vayan a lo que es real, que es Jesús, que es su gracia. Y de hecho en Reina Valera 60 nos dice, antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ahí nos está diciendo, crean en aquello que es lo verdadero, en la gracia, ¿verdad? Entonces la gracia es una verdad que todo creyente debe captar. Y quiero hablarte un poco para que entiendas, quiero darte un ejemplo para que entiendas más o menos qué es la gracia. Y no sé si has escuchado alguna vez esta historia o este ejemplo, pero la gracia es como si tú y yo estábamos manejando y vamos excediendo la velocidad, el límite de velocidad. Entonces vamos a 200 kilómetros por hora, pero pues el límite es 60. Y nos pasamos y nos pusieron un comparendo y tenemos que ir a pagar el comparendo y justificar nuestra mala acción, porque pues es una mala acción, estamos violando una ley. Entonces vamos donde el juez y el juez nos dice, bueno, ¿por qué excedió el límite de velocidad? Entonces damos una excusa o damos una razón, yo qué sé, iba tarde para una reunión o alguna cosa así, ¿verdad? Entonces, listo, nos dice el juez, bueno, es que usted tiene que pagar $300. Y bueno, pagar $300 es la multa, ¿no? Es el castigo que tenemos por violar la ley, por hacer una mala acción, por dar mal ejemplo. Pero el juez nos dice, pero ¿sabe qué? Yo voy a pagar esto por usted. Entonces el juez saca de su bolsillo y el juez paga los $300 de nuestra deuda, de nuestra multa, de nuestro castigo. Y bueno, o sea, ¿este man está loco o qué? O sea, ¿cómo así? Yo fui el que hice la infracción, o sea, ¿cómo así? Pero bueno, nosotros decimos, bueno, pues qué bien, ¿no? Entonces nos vamos de ahí después de haber presentado habernos presentado a esta, no sé cómo decirlo, a esta situación. Y después de eso, bueno, nos vamos normal y vamos a abrir nuestro carro para irnos, la puerta de nuestro carro para irnos, pero el juez también está en el parqueadero y el juez tiene un carro así último modelo y nosotros tenemos un carrito ahí muy normalito, muy de clase media, quizá digamos, o peor. Y nos dice el juez, venga, no solamente quiero pagarle la deuda, sino quiero regalarle mi auto. Mi auto que ayer lo saqué del concesionario, tome, se lo regalo. Entonces todavía quedamos como, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, aparte de que me pagó la deuda, viene y me da un beneficio más. Entonces, pues bueno, está bien, cogemos la camioneta y nos vamos en la camioneta del juez, que bueno, que ya no es del juez porque nos regaló esa camioneta, ahora es de nosotros, es nuestra, es mía. La gracia es algo así, la gracia es Jesús pagando una deuda por ti y por mí, una deuda que tú y yo teníamos que pagar, pero que a la final cualquiera de nosotros no hubiese podido pagar. Y no solo es pagar la deuda, sino darnos beneficios además de eso, a partir del pago de esa deuda. Entonces, vemos que la gracia de Dios no sé, es como un poco difícil de entender. Yo creo que si cualquiera de nosotros estuviésemos en esa situación, como la del ejemplo del juez, pues no entenderíamos nada, solamente quedaríamos como, ¿qué? O sea, no entiendo, como en shock, bueno, no sé cómo decirlo, pero algo así. Y nos damos cuenta que cuando entendemos la gracia de Dios, nuestra respuesta hacia Él debe ser honra, ¿verdad? Debe ser de amor, debe ser de respeto y de aprecio hacia Él, como tendría uno aprecio hacia ese juez, ¿verdad? Porque te está pagando la deuda y Jesús ya pagó la deuda.
Entonces, nuestra respuesta, o más bien la gracia de Dios, es eso, es una respuesta de amor, es una respuesta de favor hacia nosotros. Asimismo, nosotros al recibirla debemos tener esa misma respuesta hacia Dios, una respuesta de amor, una respuesta de honra hacia Él. Y de así mismo, al recibir gracia, nosotros debemos dar gracia, ¿verdad? Entonces eso debe inspirarnos a nosotros a ser misericordiosos con los demás, a ser llenos de gracia y a ser generosos hacia los demás, porque la gracia de Dios es generosidad hacia nosotros y nosotros debemos reflejar esa generosidad. Y de hecho así es como quiere Dios que su gracia actúe en nuestras vidas. Así como Él ya actuó por nosotros, nosotros también tenemos que actuar por los demás, bajo esa gracia, bajo la revelación y la inspiración de esa gracia dada por Dios. Entonces la gracia es un favor no merecido, porque nosotros no merecíamos que pagaran una multa que nosotros debíamos pagar, pero que Jesús pagó por nosotros. Es algo que no merecemos. ¿Y por qué no lo merecemos? Porque en nosotros no hay nada bueno, porque cuando hubo la caída de la humanidad, en nosotros entró el pecado y entró conciencia de pecado, y entonces todo lo que hacemos, todo lo que pensamos básicamente es pecado, básicamente es malo, ¿sí? No hay nada bueno en nosotros, pero Jesús vino a la cruz, murió y resucitó para darnos su gracia. Jesús es la gracia, así que la gracia misma vino a entregarse por nosotros para darnos su gracia, darnos su carácter, darnos sus beneficios a nosotros, ¿verdad? Entonces, lastimosamente pasa que a veces nos centramos mucho en que la gracia es un favor no merecido, ¿verdad? Entonces, no es merecido porque hay culpa en mí, porque hay vergüenza en mí, porque hay pecado en mí, y como no es merecido, entonces me centro únicamente, me centro únicamente en eso, me centro únicamente en que, pero si no lo merezco, pues no, es que yo soy malo, entonces no quiero recibir algo que no merezco, porque queremos que, no sé, se haga justicia, digamos, no es justo yo recibir algo que no merezco recibir. Entonces a veces como que las personas se enfocan mucho en eso y no permiten que la gracia y el favor, ese regalo y ese beneficio que Jesús nos ha dado por medio de su obra en la cruz, se frustre. Prácticamente eso se frustra. Y no solo se frustra el plan perfecto de Dios, sino que se frustran nuestras vidas. Pero dejemos de enfocarnos un poco en la culpa, dejemos de enfocarnos un poco en la vergüenza, dejemos de enfocarnos en el pecado, sino que enfoquémonos en Cristo, enfoquémonos en aquello que Él ha hecho por nosotros, porque es que entendamos algo, la gracia era algo que nosotros por sí solos no podíamos recibir. Hiciéramos lo que hiciéramos, así intentáramos ser buenos, intentáramos ayudar a los demás, intentáramos hacer lo que sea, no lo podíamos lograr, nunca lo hubiésemos podido lograr, porque porque vuelvo y digo, la gracia de Dios no se basa en nuestro desempeño. Y es más, nosotros podríamos tener un buen desempeño dentro de lo que, no sé, la sociedad nos califica. Podríamos llegar a tener un buen desempeño, pero no va a ser un desempeño perfecto. Y yo quiero decirte algo, lo único que me va a hacer a mí acepto ante Dios no es tener un buen desempeño. A mí lo que me va a hacer acepto delante de Dios es tener un desempeño perfecto. Pero como yo no lo tengo y nunca lo podré conseguir, ni tú ni yo lo podremos conseguir nunca, por eso es que es tan necesaria la gracia, porque la gracia es lo único que nos hace posible tener un desempeño perfecto. No por nosotros, sino porque Jesús lo hizo en una cruz, porque Él sí tuvo un desempeño perfecto y Él fue ese sustituto perfecto por nosotros. Entonces ahorita les comentaba les decía que podemos también entender la gracia en las dispensaciones. Entonces quiero hablar un poco acerca de las dispensaciones y recuerden, las dispensaciones son esos periodos de tiempo en la historia en las que Dios muestra su carácter al hombre, a la humanidad.
Entonces la primera dispensación se llama inocencia y fue básicamente ese momento en el que Adán y Eva estaban en el huerto. Pero ellos fallaron porque comieron del fruto prohibido, ¿verdad? Eh, y ahí termina esa primera dispensación. La segunda dispensación es la de la conciencia. Entonces, al momento de la caída de Adán y Eva, su conciencia de pecado fue abierta, ¿sí? Porque ellos conocieron el bien y el mal. Entonces ya podían decidir si hacer el bien o si hacer el mal, ¿verdad? Aunque antes también lo podían hacer, porque pues al fin y al cabo que decidieron hacer el mal, no comer el fruto prohibido. Pero aquí la diferencia es que ya tienen conciencia de pecado. Entonces va desde la caída hasta Noé, ¿verdad? Recuerden que Noé fue escogido, él halló gracia ante los ojos de Dios y él fue escogido para hacer una barca y salvarse él y su familia, porque iba a haber una destrucción sobre toda la maldad del mundo. Y en esta época o en este lapso de tiempo, el hombre tuvo la posibilidad de controlar, el hombre tuvo la posibilidad de controlar libremente sus decisiones, pero pues no le fue bien al hombre, sí, el hombre falló y por eso fue que hubo el diluvio. Al terminar el diluvio empezó la tercera dispensación, que fue el gobierno humano. Entonces en este lapso de tiempo va desde Noé hasta Abraham y se le encomendó a los gobiernos de cada nación, de cada país, administrar justicia y moral. Pero también volvió a fallar, porque el gobierno falla, porque el gobierno no tiene un criterio, digamos, bueno para poder controlar o administrar todo este tema moral. Entonces falló. Y viene la cuarta dispensación, que es la de la promesa, cuando Dios o un nuevo hombre que fue Abraham halló también gracia ante los ojos de Dios y Dios escogió a Abraham para darle una promesa, y la promesa, recuerden, que es que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y esta va desde Abraham hasta Moisés. Así que, bueno, pasó lo de Abraham y se hizo realidad lo de una nación grande, y el pueblo de Israel salió de Egipto, pero también falló, a pesar de que tenía la promesa. O sea, Dios le había dado la promesa de que era el pueblo escogido, de que era el pueblo de Dios, su pueblo amado, y aún así el pueblo de Israel falló, aún teniendo la promesa y viendo la promesa. Y quiero que vayamos aquí a Éxodo 19, del 1 al 10, y te voy a explicar por qué falló el pueblo de Israel en este momento, y la trascendencia tan importante que tiene esto para todo lo que estamos hablando. Dice Éxodo 19, 1 al 10. Los israelitas salieron de la región de Refidim en dirección al desierto de Sinaí y acamparon al pie de la montaña. Y cuando llegaron allá, habían pasado 3 meses desde su salida de Egipto. Un día, Moisés subió a la montaña de Sinaí para encontrarse con Dios. Cuando llegó a la parte más alta, Dios lo llamó y le dijo: diles de mi parte a los israelitas lo siguiente: ustedes han visto cómo castigué a los egipcios. Ahí hay una razón para ver la promesa de Dios dada a los egipcios. También a los israelitas, también han visto que a ustedes los he traído con mucho cuidado hasta el lugar donde estoy. Los ha guardado. Los he traído con el mismo cuidado que tiene un águila cuando lleva a sus polluelos sobre sus alas. Bueno, entonces aquí vemos cómo el favor de Dios y la promesa de Dios hacia el pueblo de Israel, ellos lo han vivido, ellos lo han visto en el transcurso del tiempo. Si ustedes obedecen mi pacto, y aquí quiero enfatizar algo, aquí Dios no les está diciendo si ustedes obedecen aquello que yo les digo que hagan,
cumpliré con todas las promesas. No, no, no. Entonces les está diciendo, si ustedes obedecen mi pacto, ¿qué pacto? Bueno, el pacto de creer en Jesús, básicamente, en creer en la promesa, porque esa promesa es tipo de, o más bien esa promesa nos lleva a Jesús, esa promesa que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Entonces, si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Entonces Dios una vez más les aclara, les enfatiza o les promete que ellos serán ese pueblo escogido, ese pueblo amado, ese pueblo por encima de cualquier otro pueblo. Versículo 7. Moisés reunió entonces a los jefes del pueblo y les contó todo lo que Dios había dicho. El pueblo por su parte le dijo a Moisés, y aquí esto es importante, haremos todo lo que Dios nos ordene. Esa fue la respuesta de Israel. Haremos. Y ese es un problema que ha tenido la humanidad desde siempre, que siempre quiere hacer y hacer, no quiere es obedecer o creer. Y hay una gran diferencia entre hacer y creer, porque hacer son tus obras, hacer es tu desempeño, es aquello que tú puedas hacer con tus manos, ¿verdad? Pero creer simplemente es eso, creer, no tienes que hacer nada, no tienes que mover un dedo siquiera. Y este fue el problema del pueblo de Israel, que no quiso creer, sino que quiso hacer. Y sigue diciendo, Moisés le comunicó a Dios la respuesta del pueblo, y Dios le dijo, voy a hablar contigo desde una nube oscura, así el pueblo podrá oír lo que yo te diga y no volverá a dudar de ti. Porque Dios le dice a Moisés que no volverá a dudar el pueblo de él, porque aquello que Moisés les acababa de decir ellos dudaron de Moisés. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo vemos que el pueblo de Israel dudó de Moisés aquí? Dudó porque en vez de decir sí, creeremos en aquello que Dios nos ha dicho, obedeceremos el pacto, ellos dicen haremos. Entonces ellos prácticamente lo que le pidieron ahí a Dios fue danos leyes, danos mandamientos, danos cosas para hacer y otras cosas para no hacer, porque queremos hacerlo y ganarlo por nuestro desempeño. Versículo 10. Quiero que vayas y prepares al pueblo para que me rinda culto hoy y mañana. Ordénales que laven su ropa como señal de pureza. Nunca antes Dios había ordenado al pueblo de Israel que lavasen sus ropas. Y de hecho nunca les había pedido una señal de pureza. Pero como ellos querían hacer, la respuesta de ellos fue hacer, haremos. Entonces Dios les dijo, bueno, ¿quieren hacer? Ahora hagan esto. No quisieron creer y quieren hacer, entonces hagan esto. Y que se preparen para adorarme pasado mañana, pues ese día voy a aparecerme ante ellos en la montaña del Sinaí. Entonces vemos cómo en la quinta dispensación, bueno, más bien después de esto, aquí termina la cuarta dispensación, que es la promesa. Aunque la promesa aún está dada, ya no viven bajo esa promesa, porque ellos no quisieron vivir bajo esa promesa, ellos no quisieron creer en esa promesa, sino que quisieron ¿qué? Quisieron ley, quisieron leyes, quisieron mandamientos. Y aquí es donde entra la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, que va desde Moisés a Jesús. Entonces, más adelante en Éxodo 20, Dios les da los 10 mandamientos, que creo que todos los conocemos o hemos oído de ellos. Y a pesar de que les dio estos 10 mandamientos, aún así el hombre volvió a fallar. ¿Por qué volvió a fallar? Porque vuelvo y repito, no es por nuestro desempeño. Y el pueblo de Israel durante todo ese tiempo hasta Jesús fallaron y fallaron y fallaron y fallaron y no paraban de fallar. Así como nosotros hoy en día. Entonces, quiero que entendamos que la ley es una demostración de que el hombre no puede acercarse a Dios, pero no quiere decir que la ley sea mala. Entonces la ley lo que hacía era decirnos, tienes que hacer esto,
tienes que hacer lo otro, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y como queremos hacer todo lo contrario, queremos hacer lo que no debemos hacer y no queremos hacer lo que debemos hacer, porque esa es la naturaleza humana, pues el hombre falló. Pero básicamente la ley lo que hacía era mostrar aquello que no éramos capaces de hacer. La ley básicamente lo que muestra es nuestro problema, porque tenemos ese problema precisamente, el que menciono, que no somos capaces de hacer lo correcto delante de Dios, no somos capaces de que por nuestra propia cuenta podamos recibir esa gracia y ese favor de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, como te decía, la ley te muestra esto, pero no quiere decir que la ley sea un problema, porque hemos visto de pronto la ley como un problema durante mucho tiempo, pero no lo es. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. Y otro ejemplo para entender un poco más esto es, quizá estamos comiendo, ¿no? Y bueno, estamos comiendo muy rico, terminamos de comer y vamos al baño y nos vemos frente al espejo y nos damos cuenta que tenemos una mancha de la salsa de lo que estábamos comiendo en nuestra ropa. Entonces quizá nos da vergüenza, nos da como no, la embarré, ahora me ensucié, ahora ¿cómo hago? ¿Cómo voy a limpiar esto? Y el espejo nos refleja ese error, eso feo que se ve en nosotros, en nuestra ropa, pero el espejo no nos va a dar la solución. Y así mismo es la ley. La ley nos muestra lo malo que hay en nosotros, la ley muestra y revela el problema que hay, pero la ley no nos va a dar la solución. Y como Dios sabía que la ley no nos iba a dar la solución y nosotros por nuestra propia cuenta tampoco podríamos llegar a solucionar ese problema que tenía, Él envió a Jesús, Él nos dio su gracia. Entonces entendamos esto, la ley nos lleva a la gracia, necesariamente nos tiene que llevar a la gracia, porque listo, sí, ya entiendo mi problema, pero no lo voy a poder solucionar por mí mismo. Necesito a alguien que lo solucione por mí. Por eso fue que Jesús vino a la tierra y murió en esa cruz, porque si yo hubiese muerto en esa cruz, tú o yo, pues hubiera sido en vano básicamente. Entonces la ley misma es buena para el conocimiento y para entender nuestra condición de pecado, porque nos reveló algo que no era bueno en nosotros. Así que el problema no está en la ley, el problema está en nosotros, como ya lo había dicho. Entonces Dios me envió a su Hijo y nos dio la oportunidad de que por medio del sacrificio de Él, por medio de creer en esa cruz, por medio de creer en esa obra perfecta de la cruz y creer en Jesús, nosotros podamos acceder a la gracia, a esa gracia que borra nuestro pasado y nos da un nuevo comienzo. Por eso la palabra de Dios dice que somos hechos nuevas criaturas, porque ahora todo pecado y todo error que tuvimos en el pasado, a partir del momento de que recibimos la gracia, es borrado y es quitado de nuestras vidas para ser unas nuevas criaturas. Y nuestra naturaleza cambia. Así que si el ADN de Dios es la gracia, nosotros al obtener la gracia obtenemos el ADN de Dios, un ADN que es perfecto, un ADN que nos va a llevar a no fallar, un ADN que nos va a llevar a hacer las cosas bien, un ADN que nos va a llevar a buscarlo, a tener santidad, a tener una vida perfecta. Y aquí hay que aclarar algo, nadie tiene una vida perfecta y todos fallamos, pero hay una gran diferencia entre fallar, digamos, en la gracia y fallar en la ley, porque la ley, ¿qué te va a hacer? Cuando tú fallas en la ley te señala, la ley te va a decir fallaste, la ley te va a decir no eres apto, no eres aceptado, pero cuando fallas en la gracia, así mismo como fallaste, así mismo la gracia te va a limpiar, así mismo la gracia te va a hacer de nuevo una nueva persona, aunque ya fuimos nuevos, pero va a limpiar eso y va a decir, hey, recuerda que eres una nueva persona, y te va a dar las herramientas para ir más allá, para decir, no, es que yo ya no estoy en la ley, es que yo ya tengo una nueva naturaleza, tengo una naturaleza de Dios, y por lo tanto no voy a fallar porque lo amo, porque he entendido que la gracia es el amor y el favor de Dios hacia mi vida, algo que no merezco, porque no tengo nada bueno en mí. Porque antes, por el contrario, cuando Dios es más fiel conmigo, yo soy más infiel con Él. ¿Y por qué pasa eso? Porque a veces estamos en la ley. Y ese es el gran problema de la humanidad.
La humanidad no quiere saber de la gracia, solo quiere saber de la ley. Y aquí es donde encontramos la sexta dispensación, que es la que vivimos hoy en día, la dispensación de la gracia. Esa dispensación o ese periodo de tiempo en el que Dios está mostrando su gracia hacia la humanidad, está mostrando su favor. Y más que mostrarlo, o bueno, sí, claro, lo está mostrando, pero lo está, ¿cómo se dice eso? Cuando tú le das algo a alguien, se me fue la palabra. Te está mostrando eso, te lo está regalando, te está dando la oportunidad de que tú lo cojas y lo hagas una realidad en tu vida. Lo está ofreciendo, es la palabra, a la humanidad. En Hechos 4:12 dice, solo Jesús tiene el poder para salvar, solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene el poder para salvarnos. Entonces Jesús es el único que puede ofrecernos la gracia. Solo en Él podemos encontrar la gracia. Y la humanidad que quiere encontrar favor, encontrar reconocimiento, encontrar poder, encontrar muchas cosas en otras cosas, en gobiernos, en negocios, en muchas cosas. Y no digo que esto esté mal, solo digo que nada de esto vale si no tienes la gracia de Dios en tu vida, si no tienes a Cristo en tu vida. Y la única forma de recibir ese favor, de recibir ese perdón, de recibir ese amor, esa aceptación es por medio de Cristo. Así que jamás debemos mezclar la gracia con la ley, porque si mezclamos ley y gracia, estamos 50% en acciones y 50% en favor. Y no es posible esto. Debemos estar 100% en la gracia, porque aunque mis obras fallan, porque aunque mis palabras, mis pensamientos y lo demás falla, Dios no falla. Y Él sabía que yo no iba a poder. Él sabía que por más de que Jesús viniera y me diera ejemplo, iba a fallar. Porque seamos realistas, todos fallamos todos los días. En un pensamiento, en una mala acción, en algo que decimos. Nomás en eso ya le fallamos a Dios. Pero sabemos y tenemos la esperanza de que aunque le fallamos, ahí está la gracia. Y todos los días debemos ir a esa gracia. Pero ¿cómo hacemos para recibir la gracia? Por medio del arrepentimiento. Jamás podríamos llegar a entender cómo es que Jesús hizo esto. O sea, yo creo que el momento en el que lo entenderemos cuando estemos allá con Él, pero lo que sí podemos entender es que la gracia de Dios es Jesús en la cruz, limpiando nuestros pecados, resucitando, y haciéndonos hijos de Dios, haciéndonos aceptos delante de Dios. Obtenemos una nueva naturaleza por la gracia. Nuestra nueva naturaleza es de Dios. Nuestra nueva naturaleza es de gracia cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas. Somos nuevas criaturas llenas de gracia y por lo tanto todo el pasado de nuestras vidas no podrá afectarnos, porque ahora sabemos que tenemos la gracia de Dios, que tenemos el perdón de Dios todos los días disponible para nosotros. Y Dios sabía que lo íbamos a necesitar todos los días. Él lo sabía. Así que recuerda esto, la ley reveló el problema, pero Jesús es la solución a ese problema. La gracia es la solución a ese problema. Así que yo te invito a que accedas a esa gracia. No te quedes en la ley, no te quedes en las mentiras que te da el mundo. Porque la gracia va más allá que esas mentiras. La gracia va más allá que cualquier engaño que el mundo y el enemigo quiere poner en tu vida. La gracia, así como borra nuestro pasado, asimismo la gracia nos va a ayudar en momentos difíciles que tenemos actualmente, pero también nos va a ayudar en momentos difíciles que vamos a tener, porque los vamos a tener, porque mañana seguramente vamos a tener un momento difícil en el que muy posiblemente vamos a fallarle a Dios, pero ahí va a estar la gracia. Y el reflejo de la gracia es humildad, el reflejo de la gracia es arrepentimiento, porque gracia no funciona si no hay arrepentimiento. De nada sirve que tú quieras saber de la gracia, que tú conozcas de la gracia, si no estás en arrepentimiento.
Porque el arrepentimiento es aquello que te lleva a la gracia. El arrepentimiento es aquello que te dice, bueno, mira, aquí hay gracia para ti, aquí hay perdón para ti, aquí hay amor y hay redención para tu vida. Y todos los días necesitamos ir al arrepentimiento, porque vuelvo y digo, todos los días le fallamos a Dios. El arrepentimiento abre la puerta a lo que Dios, para que Dios entre en mí. El arrepentimiento abre la puerta para que Dios entre en mí. Es decir, el arrepentimiento abre la puerta para que la gracia de Dios cubra mi vida, para que la gracia de Dios esté en mi vida, para que yo pueda vivir esa gracia, para que yo pueda vivir ese favor, para que yo pueda recibir ese regalo que está disponible todo el tiempo. La ley también la está disponible, claro, pero ¿qué te favorece más, la ley o la gracia? ¿Qué te hace mejor, la ley o la gracia? Porque la ley solo te va a mostrar lo malo que hay en ti, pero la gracia te va a decir, hay algo bueno en ti, y es Cristo. Si Cristo está en ti, hay algo bueno en ti. Y quiero terminar con Romanos 3:24 que dice, son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Así que la única forma de recibir gracia es por medio de Jesús, es por medio del creer en su obra en la cruz. Y ahí inmediatamente recibimos gracia, inmediatamente recibimos una nueva naturaleza, una naturaleza que es perfecta, una naturaleza que es divina, una naturaleza que refleja y nos da el carácter de Dios a nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí, porque ya no soy yo, ya no son mis pensamientos, ya no son mis deseos, ahora es Cristo, ahora es la gracia viviendo en mí, y por lo tanto reflejo esa gracia, por lo tanto reflejo humildad, por lo tanto reflejo arrepentimiento, reflejo misericordia por los demás, porque por gracia recibimos porque por gracia damos lo que por gracia recibimos. Así que nuestras obras ya no son para recibir el favor de Dios, sino que lo que hacemos, nuestras obras, son reflejo de lo que ya hemos recibido de parte de Dios. Así que yo quiero orar. Amado Dios, gracias te doy, Padre bueno, porque tu palabra es buena, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Gracias porque tú has traído conocimiento a nuestras vidas. Gracias porque todos los días podemos acceder a ese amor tuyo, a acceder a esa gracia tuya, Señor. Gracias porque cuando soy infiel, Señor, tú eres fiel, Padre, porque tú nunca dejas de ser fiel, porque tú eres bueno y siempre estás ahí con los brazos abiertos para nosotros, Señor, para que podamos llegar delante de ti, para que podamos entender que tu gracia está disponible para nosotros, para poder entender que tu gracia nos lleva a más en ti, Señor, porque tu gracia nos lleva, Señor, a que tú vivas en nosotros, a que tengamos una nueva naturaleza. Gracias yo te doy, Señor, por cada una de las personas que están en esta transmisión, Padre bueno. Yo te pido que tú los llenes de tu gracia, los llenes de tu Espíritu Santo, amado Padre, y que ellos puedan crecer en ti, para que ellos puedan recibir revelación, para que ellos puedan ir más allá en ti, Señor. Gracias porque todos los días, Señor, tenemos ese favor disponible a nuestras vidas, amado Padre. Gracias, gracias, infinitas gracias, porque tú enviaste a tu Hijo amado, para que muriera en esa cruz, para que sufriera lo que yo no sufrí y pudiera obtener aquello que yo no merecía obtener, Señor. Pero gracias porque tu obra es perfecta, porque tu amor es perfecto y hoy tu gracia está en mi vida. Gracias porque hoy Jesús está en mi vida, porque lo reconozco y lo acepto en mi vida, porque creo que su obra en la cruz fue perfecta y que ahora en mí vive Él por medio de su Espíritu Santo, amado Dios. Gracias te doy, Señor, por este momento, Señor. Gracias te doy por cada una de las personas, Señor. Gracias porque ahora ellos son bendecidos por tu gracia, porque ahora ellos son prósperos por tu gracia, porque ahora hay sanidad por tu gracia y porque en este momento, Señor, podemos ir y dar a otros de tu gracia. Gracias, amado Padre, porque tú nos has revelado esta verdad, porque tú nos has llevado a entender esto tan increíble y tan maravilloso, Señor. Gracias, gracias porque ahora tu carácter y tu naturaleza viven en mí. Gracias, amado Dios. Amén.